Hoy nos toca hablar de la teoría de campo de Kurt-Lewin. Vamos a compartir la pantalla para que puedan ir viendo. Y vamos a ir. Bueno, esta teoría Kurt-Lewin la desarrolló, el primer escrito que sale es en 1939. Y se fue modificando hasta 1947. Fue psicólogo, nació en Alemania, pero en la época de los nazis se exilió a Estados Unidos y se naturalizó en Estados Unidos. Su madre murió en un campo de exterminio nazi. Se dice que es el padre de la psicología social moderna. Su teoría de campo es se desarrolló en un laboratorio con diferentes experimentos que le dieron el reconocimiento a su teoría. Era muy propio de la época, que había que tener experimentos había que hacer experimentos que determinen si era o no lo que se decía. Tenía una gran inclinación hacia las matemáticas, la geografía y la física, por eso en sus escritos aparecen conceptos como fuerzas, vectores, espacios, regiones, que son lo que para él le daban claridad y lógica a la ciencia. La teoría de campo lo que hace es tomar parte de lo que es la Gestalt, que habla justamente de la percepción y esta forma de visualizar las cosas en el aquí y ahora. Esos son los principios de la Gestalt. Habla de que cita a los dos principios básicos, que son las pautas o patrones de organización, son los factores primarios y determinantes de la conducta, y que el análisis de los componentes particulares o aislados no nos pueden proporcionar un conocimiento adecuado de la organización total determinante. Que no podemos, no me sale la palabra, que no podemos entender la conducta humana como un hecho aislado, sino hay que entenderla desde la conducta, desde el contexto, desde la época. Hay un montón de factores que uno va a tener que tener en cuenta. La teoría de campo se diferencia del conductismo, porque el conductismo hablaba de que todas las personas, si somos estimulados, tenemos una respuesta. Y de acuerdo a esto, el conductismo decía que de acuerdo a el estímulo que tengamos, la respuesta que vamos a tener. Bueno, la teoría de campo dice que no solamente hay que tener en cuenta el estímulo para que haya una respuesta, sino hay que tener, hay otras variables que van a determinar esa respuesta, que son las que vamos a desarrollar. La teoría de campo habla de que la conducta viene determinada por una totalidad organizada de acontecimientos que tiene en cuenta el contexto y no solamente al individuo y su reacción. La mayor preocupación de Lewin era explicar la conducta individual a partir de la totalidad de los factores psicológicos que actúan efectivamente sobre la persona en un momento determinado y concreto. Y esta totalidad es lo que él llama espacio vital. Por otra parte, se debe tener en cuenta que la misma persona con sus motivaciones, con las motivaciones de su personalidad, su aprendizaje, sus frustraciones, etc., también parte de este espacio y por lo tanto las fuerzas emanadas de aquellos factores deberán interactuar con las fuerzas derivadas de dicha persona. Habla de todo es como un problema matemático. O sea, tenemos que tener en cuenta el espacio vital, que ahora vamos a desarrollar qué es. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las motivaciones que me llevan a ir hacia un objeto, un deseo, una meta. La personalidad, el aprendizaje que se haya tenido, cuál ha sido la cuota de frustración con la que se ha aprendido, y las fuerzas, que él habla de valencias positivas y negativas, que dan esos factores.
y que a su vez interactúan con las fuerzas de la persona. Un espacio vital tiene ciertos propósitos y valencias positivas y negativas. Las valencias o cambios crean vectores que atraen o repelen, que atraen o alejan a la persona. Para Lewin, el espacio vital del niño es pequeño e indiferenciado. Cuando el niño es muy pequeño, no puede diferenciar un gran espacio. Cuando es capaz de percibir y sentir afecto solo de una pequeña porción del entorno. Por eso sucede que cuando uno se acerca a un bebé, por ejemplo, si no es una cara que él reconoce, suele llorar. Y se debe a esto. Que después, a medida que él va desarrollando este espacio vital, se hace más grande, él puede ir diferenciando otras, puede ir percibiendo que su espacio vital se fue agrandando y en eso se van haciendo más grandes, se va diferenciando. ¿Cuáles son las características principales de la psicología del campo? Bueno, Lewin intentaba hablar de la motivación humana, porque los humanos tendemos a hacer ciertas cosas y evitamos otras. Lo primero que él hablaba es de la teoría, la desarrolló como la teoría de la motivación y la percepción, por esto también que hablábamos antes, que utiliza conceptos, desarrolla conceptos que él toma de la Gestalt. Pensaba que el efecto neto de las fuerzas psicológicas simultáneas que operan en un campo psicológico o en un espacio vital de un individuo fomentan la reorganización de ese campo y de esa forma proporcionan las bases para la conducta psicológica. Todo lo que sucede como fuerzas psicológicas, como estas tendencias, estas motivaciones que tenemos, operan en el campo psicológico. Y a su vez en el espacio vital de cada individuo. Vamos a ver lo que es el espacio vital, para empezar a entender un poco, ya les digo dónde está. ¿Qué es el espacio vital? Acá estamos. El espacio vital es una formulación científica de una serie de situaciones no repetidas, pero que juxtaponen, dice, que significa poner una cosa sin interposición de ningún nexo o elemento de relación, cada una de las cuales tienen sus inclinaciones y relaciones singulares. El espacio vital de una persona es su mundo psicológico o su situación contemporánea, la situación que está viviendo en el momento, incluye a la persona y a su ambiente. Que está involucrada en un momento dado, en un periodo dado. Por eso la teoría del campo se basa en el aquí y ahora. No podemos pensar en esto en el allá y entonces. ¿Por qué? Porque él habla de que ese espacio vital va a estar dado por las condiciones que se estén dando en este momento, por la situación que se esté dando en este momento y por su mundo psicológico en este momento. Consiste en regiones funcionales que tienen valencias positivas o negativas, y el fin es expresar lo que es posible o imposible en la vida de una persona y predecir lo que tiene probabilidad de suceder. Ese es el fin del espacio vital. Volvemos para atrás, a donde estábamos. Bueno, él hablaba que cuando aplicamos la teoría de campo, tenemos que tener en cuenta que no podemos comprender a un individuo que se comporta como lo hace, conociendo simplemente las características de su persona o de su ambiente, las características solo de su persona, como haría el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis habla de entender a la persona por sus conductas o por su comportamiento, simplemente, o conociendo solo las características de su ambiente, que sería conocer solo el contexto en donde vive, cómo vive, sino que debemos tener en cuenta ambas cosas, conocer las características de su persona más el ambiente, y conocerlas en profundidad, a las dos para poder dar una explicación del porqué del comportamiento.
Los estudios de Lewin se centraban en 5 distintos tipos de problemas: el recuerdo de tareas inconclusas, el desarrollo a nivel de aspiraciones, la situación de actos para liberar tensiones y el desarrollo de asociación en lo que se refiere a la asociación de tareas y el desarrollo de la ira. Estos estudios implicaban cambios en las tensiones psicológicas y Lewin equiparó el desarrollo de las tensiones al crecimiento de propósitos de intenciones. Recuerdo de las tareas inconclusas es el refiere a todas aquellas cosas que nosotros decimos, bueno, me hubiese gustado ser determinada cosa, hubiera querido estudiar determinada cosa, bueno, o me hubiese gustado trabajar de determinada cosa. Bueno, ¿qué sucede? Que yo no hice eso. A eso se refiere. El desarrollo a niveles de aspiraciones está muy relacionado con lo anterior, porque si yo deseaba hacerlo, no lo hice. Cuáles fueron los niveles de aspiración que yo tuve, la sustitución de actos para liberar tensiones, y esto es, él decía que cuando nosotros tenemos un deseo, surge una tensión que es entre, bueno, todo lo positivo que me daría poder concretar ese deseo y todo lo que se daría a nivel negativo. Todo lo que pierdo por hacerlo y todo lo que gano. Los pros y los contras. El desarrollo de la asociación en lo que se refiere a la asociación de tareas, el desarrollo a poder concluirlas, a poder hacerlas, llegar a la meta, el poder recibirme, el poder conseguir ese trabajo que tanto anhelaba. Y todo esto va en relación con el desarrollo de la ira, porque todas aquellas tareas que queden inconclusas o la situación de actos que liberan tensiones cuando no están equilibradas, lo que hacen es que uno empiece como a comportarse desde el lado del enojo, como sin entender por qué. ¿Cuál es el método de la psicología del campo? Se lo reconoce como la psicología topológica y vectorial, se dice. Representa la realidad psicológica de acuerdo con las relaciones de campo de una persona con su ambiente psicológico. Para él, un nivel de salud mental tiene que ver con poder tener equilibrio entre mi mundo psicológico y el mundo externo, y las relaciones interpersonales. O sea, que yo pueda estar bien conmigo, sentirme bien conmigo mismo, y a su vez en las relaciones interpersonales que yo tenga con los demás. ¿Cuál es el papel que desempeñan las teorías y las leyes de la psicología de campo? Desempeñan dos funciones coordinadas. Explicaban lo que se conoce y señalaban el camino hacia los nuevos conocimientos. Este método científico no solo incluye los procesos de observación y clasificación de datos, sino la formulación y la comprobación de hipótesis. Esto que les decía antes, para que se tenga en cuenta y se lo avale como ciencia, debe haber una formulación de una hipótesis y a su vez tiene que haber una comprobación de eso que se está diciendo. Es lo que él hacía. Bueno, tenemos lo del espacio vital, que era lo que estábamos hablando hace un rato, que tiene que ver justamente con este espacio en donde entra en juego el ambiente y mi psiquis, y lo que yo hago para poder alcanzar o lo que no hago para no alcanzar las metas. Habla de la topología, que es aplicarse al término de psicología, nos referimos a la ilustración de la posición de una persona en relación con sus metas funcionales y con los obstáculos para alcanzarlas. Los vectores los nombra como fuerzas que influyen en el movimiento psicológico hacia una meta, en donde se acerca o se aleja de esa meta. Ahí habla de que la fuerza es en sentido de tendencia a actuar en un sentido o en otro. El vector es un concepto equivalente a una fuerza psicológica y que la describe. Es lo que para Freud sería la pulsión. Que tiene que ver con la pulsión de vida o la pulsión de muerte, o esto que él hablaba de
la libido, o sea, como ir por esas cosas que quiero o no. Mientras que los conceptos topológicos se utilizan para ilustrar estructuralmente lo que es posible, los conceptos vectoriales describen la dinámica de la situación. Por eso van juntos, por eso los utilizaba juntos. Después habla de lo que es una persona, el ambiente psicológico, que él dice que el ambiente psicológico es todo aquello hacia lo que una persona puede moverse psicológicamente o al respecto. Y que son interdependientes. El casco extraño del espacio vital se refiere a esta cosa que impide que nosotros podamos desarrollarnos como deseamos, que impide que tengamos el equilibrio que necesitamos para poder ir por nuestras metas de manera libre. De las regiones psicológicas, que son condiciones psicológicas significativas, lugares, objetos, actividades, que son parte de mi espacio vital. Las valencias son hechos ambientales que pueden ser positivos o negativos. Las necesidades, que tienen que estar centradas en la persona, y son las que van de la persona hacia una meta y son las que van a determinar su conducta. Las capacidades cognitivas que están centradas en la persona para conocer o afectar el ambiente. La atención, que se relaciona con las necesidades psicológicas. Las metas, que es la región de valencias, es un espacio vital desde el cual se atrae o se dirige psicológicamente una persona. Las barreras, que son la parte dinámica de un ambiente que se opone al movimiento, o sea, es lo que impide que eso suceda. Las fuerzas, que son las tendencias a actuar en cierto sentido, y las estructuras cognitivas, que son sinónimos de insight y comprensión, que tiene una dimensión de claridad. ¿Qué es la conducta? Cualquier cambio en un espacio vital que esté sujeto a las leyes psicológicas. Eso es la conducta para Lewin. ¿Qué tipo de cambios constituyen el aprendizaje? Para Lewin, el cambio se da por el cambio de estructura cognitiva, esto de pensar, percibir, el cambio de la motivación y el cambio de fidelidad o ideología del grupo. Y todo esto en un momento del control, y otro de los cambios es el momento del control voluntario y la destreza muscular. Esto habla de el poder nosotros ir como controlando nuestras emociones y con esto las tensiones. Los vectores y las tensiones. Dice que uno puede representar los deseos como valencias, ¿no? Todos los deseos que yo tengo van a ser como valencias. O sea, yo deseo bajar de peso. Ese es un deseo, que sería un vector, sería lo que me lleva a hacer eso. La tensión se da entre, si yo deseo bajar de peso, entre la dieta y el ejercicio que debo hacer, y por ahí no estoy acostumbrado, no es algo que me guste, entonces esa sería la parte negativa. Y la parte positiva sería que yo pueda bajar de peso, y entonces ahí eso sería como la recompensa positiva. Bueno, lo que debe suceder entre los vectores y las tensiones es que se logre un equilibrio, que no sea siempre todo negativo o todo súper positivo. Dice que un objeto que la persona desea es una valencia positiva, que por medio de un vector que indica una fuerza que empuja al organismo hacia el objetivo deseado. Es esto, yo necesito bajar de peso, esa es como la fuerza que me empuja, pero a su vez tengo que ver si puedo llegar a ese objeto deseado. Y un objeto con una valencia negativa empuja a la persona lejos de él, o sea, me aleja. Bueno, ahora para bajar de peso tengo que hacer dieta, no tengo que comer harinas, tengo que hacer ejercicio,
tengo que tomar tantos litros de agua, bueno, esa sería como la parte negativa. Me alejan de mi meta, que es bajar de peso. Esto puede predecir la cantidad de posibilidades que existen entre un vector y la valencia y el posible resultado que la persona puede obtener. ¿Por qué? Porque dentro de esto yo puedo, o sea, todas las posibilidades que existen se refiere a, bueno, si lo haces durante una semana puedes bajar 2 kilos. Si lo haces durante un mes, pueden ser 4. Si lo sostenés durante 6 meses, pueden ser 20. Si en esos 6 meses 4 no lo hiciste, volvés para atrás. Entonces es como todas las posibilidades que hay. Bueno, si en esos 6 meses hiciste el ejercicio, tomaste el agua y comiste verduras, pero también comiste harina, bueno, hay otra posibilidad. En vez de bajar 20 kilos, vas a bajar 17. Como todas las posibilidades que existan entre una meta y yo. Y las posibilidades que los juegos que se puedan dar entre la parte positiva de esa meta y la parte negativa. Dice que la complicación surge cuando tomamos conciencia de que actuamos por medios de campos psicológicos que se construyen por medio de la percepción. Y ahí es donde está el tema. Las creencias o los valores que adoptamos. Ahí es donde surge el tema. ¿Por qué? Porque no es lo mismo querer bajar de peso en una familia en donde son todos obesos que querer bajar de peso en una familia en donde son todas personas con un peso adecuado, son flacos, son normales. O sea, eso va a repercutir en la meta, va a repercutir en las tensiones, en el esfuerzo que yo haga, en el esfuerzo que va a hacer el ambiente por apoyarme en esta decisión, y ahí es donde se dan un montón de situaciones. Según Lewin, la atención es la fuerza motivadora. Esta atención se debe de dar. Esto es algo que también decía, de lo que hablaba Víctor Frank. Y que se descarga cuando se alcanza la meta. O sea, baja la tensión cuando alcanzamos la meta. O cuando en vez de alcanzar la meta, lo que hacemos es cambiarla por una sustituta. O sea, yo quería bajar de peso de una manera adecuada, no pude. Bueno, entonces empecé a comprarme ropa más grande. O sea, no cambié la meta, porque supongamos que quería bajar de peso porque no me entraba más la ropa, no cambié la meta, la sustituí por otra. Que es, bueno, ahora necesito plata para comprarme ropa más grande para no sentirme tan apretada. Entonces no tengo la necesidad de bajar de peso. Que eso también dice que es parte, que puede suceder, que muchas veces nosotros lo que hacemos es sustituir la meta, pero esto lo que hace es que uno baje la tensión, pero no la baja del todo. Entonces, como que vuelve a salir, eso en algún momento va a volver a salir. Lo que busca esta teoría es el equilibrio. Después de haber estado en un campo de acción y en desequilibrio. O sea, yo lo que necesito es equilibrarme entre lo que pasó antes y lo que pasa en este momento. Para eso debo pasar de la frustración y el fracaso al éxito. O sea, tengo que sentir que lo logré. Esto suele suceder mucho en los grupos operativos. ¿Por qué? Porque siempre se evalúan valencias positivas y negativas cuando uno está en grupo. Y porque aparte, el espacio vital, el grupo operativo en el espacio vital es fundamental, porque cuando hablamos de espacio vital hablamos de contexto y las personas que incluyen ese contexto. Entonces, van a ser parte también de esto. Después habla de que, bueno, que es fundamental cómo nosotros percibimos, porque eso lo que va a hacer es condicionar nuestro comportamiento. Y no solamente nuestro comportamiento, sino que vamos a percibir, y con esas cosas que percibimos, lo que vamos a hacer es empezar a guardar y empezar a armar nuestra historia. Y de acuerdo a como nosotros hayamos armado nuestra historia, es que vamos a ir a comportarnos después en el afuera. Y de ese modo van a ser nuestras relaciones interpersonales.
que tienen que ver con la relación que existe entre yo y otra persona. Bueno, esas relaciones interpersonales van a estar fundadas en la percepción que yo tuve de mí, en la percepción que tuve de mi familia, de mis propios vínculos y de cómo fui yo armando la historia. Obviamente que no se puede comprender el mundo ni la historia de nadie sacándola. No podemos decir, bueno, fulanita es de determinada manera por esto, por esto y por esto. Sino que hay que tener en cuenta todo. Su historia, la percepción, su ambiente, el ambiente psicológico en donde estuvo, hasta cómo nació, hasta el momento del parto. O sea, de todo eso nosotros tenemos registro en nuestra cabeza. Y eso es parte de lo que vamos a trabajar. Bueno, hay un montón de variables que se pueden dar entre el ambiente y la persona. Y eso es lo que se juega en el grupo operativo. Toda mi historia se juega contra toda la tuya, todo mi ecro contra todo tu ecro, y podemos ser complementarios, podemos ayudarnos, vos podés tener para mí valencias positivas, pero también podés tener valencias negativas. Entonces, ahí lo que juega es qué fuerza es la que va a empujar. Si me va a empujar lo positivo o lo negativo. Y desde ahí va a ser mi conducta. Yo voy a estar gobernado por mis percepciones negativas, lo que voy a hacer es rechazarte, hablarte mal, que no me interese lo que vos me digas. Y todas esas cosas van a quedar, van a hacer eco en el grupo. Y también hay que tenerlo en cuenta a nivel líderes, porque los líderes, si no logran el equilibrio, lo que hacen es sumar al grupo para un lado o para el otro. Entonces, el grupo al momento de ir por la tarea, si el líder es muy negativo y ve todas las valencias negativas, todo el tiempo está viendo todo lo negativo, va a hacer que el grupo se estanque. Si el grupo no puede ver la negatividad del líder, va a seguir estancado, va a seguir sin hacer nada, van a seguir ahí, como en esa zona de confort. Hasta que surja un líder que se ponga a cuestas la tarea y el grupo lo empiece a seguir. Recordemos que los líderes siempre salen del grupo. Bueno, estas son las cosas más importantes de lo que tiene que ver la teoría de campo. Que el todo es diferente a la suma de las partes. Porque para entender el todo hay que entender todos las sumas de todas las partes, de cada persona. O sea que es un trabajo súper arduo. No es solamente, bueno, vos me contás tu historia y ya está, no, tengo que entender tu historia, tengo que entender tu ambiente, tu contexto, el momento en el que viviste, el momento en el que estás hoy. Hay situaciones que van cambiando y que uno se va dando cuenta con el tiempo. No es lo mismo tener un hijo a los 20 que tenerlo a los 40. Y por más que hayas sido madre a los 20, seguramente si tuviste un hijo a los 30 ya no eras la misma madre. Entonces, por eso hay que tener en cuenta el momento actual. Eso para él es importantísimo. Una de las cosas básicas de la teoría de campo habla justamente de eso, del aquí y ahora. Y a diferencia de Freud, por ejemplo, él no cree que la conducta esté determinada en la infancia, sino que la conducta se puede ir modificando en el aquí y ahora. Todos podemos modificar nuestra conducta. A ver si me olvido de algo. Bueno, para tener en cuenta esto, uno debe tener en cuenta qué es para él la salud, que tiene justamente que ver con el equilibrio.
no podemos vivir en la frustración y en el fracaso, que sería como, bueno, a mí nada me sale, todo me sale mal, siempre me pasan cosas a mí, yo nunca logro lo que quiero, porque en algún punto debo tener la culpa, debo ser media boluda, o sea, no, siempre que pruebo algo no me sale, o sea, no vivir en eso y tampoco vivir del otro lado, en donde no, yo soy una genia, a mí todo me sale re bien, yo tengo una vida perfecta, una familia perfecta, mis amigos son lo más, en el trabajo me siento bárbaro, como negando lo negativo, sino como en un equilibrio y siendo consciente de todo lo que se tiene y todo lo que se quiere, de todo lo que se tiene y todo lo que se gana con ese tener, y de todo lo que se tiene y todo lo que se pierde en ese tener. Bueno, y esto de la atención, que es otro de los autores también hablaba, Víctor Frank habla de la atención como motivador, como que si yo estoy en tensión, tengo la motivación, o sea, me motiva, hay algo que me empuja, que me da fuerzas. Entonces, pero hay que ser un poco conscientes y que nuestra motivación sea eh, desde lo positivo, desde lo que me haga crecer, y no siempre desde lo negativo, porque si yo puedo estar en tensión, y soy negativa, puedo terminar en una adicción. Porque lo que necesito es bajar la tensión, pero no lo estoy haciendo de manera adecuada. Entonces, ahí hay que tener conciencia de eso. Y en este interjuego de fuerzas, vectores, valencias y el espacio vital, es importantísimo a la hora de los grupos operativos. Todo eso se va a poner en juego. Se va a poner en juego mi espacio vital, el espacio vital del otro, el del otro, el del otro. Entonces va a haber un montón de espacios vitales. A su vez va a estar mi historia con mi percepción, pues formada con mi percepción durante todos estos años, la historia de cada uno de ellos, que tienen otra percepción, mis tensiones, que seguramente no van a ser las mismas que la de los otros. Entonces lo que hay que buscar es como un punto en donde el grupo pueda sentirse que están de acuerdo con eso. Hay un punto en el que todos tienen que estar de acuerdo. Por ejemplo, llevar a cabo la tarea. En no pasar todo un operativo en pretarea. Bueno, el poder llevar a cabo la tarea sería como una meta que todos tienen en común para bajar las tensiones. Bueno, en esa meta que todos tienen en común, hay que tener en cuenta todo el resto de las cosas, porque no es que las demás, porque tenemos una meta en común, desaparecen. No va a suceder eso. Pero hay que tenerlas en cuenta e ir por esa que es en común en el grupo operativo. Bueno, espero que hayan entendido. Si no, nos vemos en el Zoom y cualquier duda las charlamos ahí. Vamos a poner ejemplos y vamos a jugar un ratito. Les mando un abrazo, espero que estén bien y nos vemos.